que la capa fascicular, que produce una hormona llamada cortisol, que es el representante, ¿sí?, de esta hormona llamada glucocorticoide, ¿sí? Muy bien. Entonces la glándula suprarrenal en su corteza produce diferentes hormonas. Mire que aquí está la aldosterona que retiene líquido, se llama mineralocorticoide, ¿cierto? Y hay hormonas masculinas como la androstenediona, etcétera, pero también son producidas por esta. ¿Bien? Sí. Eso. Muy bien. Entonces, resulta que este cortisol liberada por esta glándula suprarrenal, ¿sí?, cuando este cortisol se libera, él regula su propia liberación, ¿sí?, por un mecanismo de retroalimentación, feedback, que llamamos, positivo o negativo. Entonces, cuando las concentraciones de este cortisol están muy elevadas, pues él simplemente dice, ay, tengo mucho. Entonces llega y sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis frena la producción de esa hormona. ¿Y por qué? Porque este señor tiene una sustancia que se llama hormona liberadora de corticotropina, que a su vez estimula esta adenohipófisis para que produzca una hormona llamada corticotropina ACTH. Y es esta ACTH la que estimula la producción de cortisol. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si hubiese disminución del cortisol? ¿Se aumentaría quién? La concentración de estas dos hormonas, sobre todo ACTH. ¿Sí? Entonces, el cortisol se regula por los mecanismos de retroalimentación a través de ese eje. Este cortisol tiene efectos fisiológicos. De hecho, los corticoides están adaptados para actuar como hormonas antiestrés, ¿sí? Ellos tienen diferentes efectos metabólicos, inmunoreguladores, cardiovasculares, mineralocorticoides, antiinflamatorios. Nos vamos a detener hoy sobre todo los mecanismos inmunoreguladores, antiinflamatorios que tienen los corticoides, sin olvidar que existen efectos metabólicos, ¿cierto? Elevan la glicemia, elevan la producción de ácido graso libre por efecto lipídico sobre el tejido adiposo, producen proteólisis, etcétera, que son los efectos que uno ve cuando hay exceso de cortisol en pacientes, por ejemplo, que tienen lo que llamamos un síndrome de Cushing, una hipersecreción de cortisol. Entonces uno vemos en los pacientes que tienen hipersecreción de cortisol, pues lo vemos diabéticos, porque tienen una glicemia elevada, vemos que tienen una concentración, circulación de ácido graso libre elevados, tienen proteólisis, entonces por eso es que lo vemos desgastados, hay emaciación muscular, ¿sí?, etcétera. Bueno, también puede tener un efecto mineralocorticoide, similar a la aldosterona. No, si ustedes miran que el cortisol no retiene tanto sodio como si lo hace su hormona preferida, que es ¿cuál? Mire que la aldosterona tiene 300, 500 veces más acción mineralocorticoide que un cortisol, ¿sí? Muy bien, por eso se llama glucocorticoide, no mineralocorticoide. Glucocorticoide porque pues, así se describe inicialmente porque eleva el azúcar, pero se descubre después que no es simplemente eso. Y si miran y comparan la aldosterona con mire que la aldosterona tiene 4 veces menos efecto glucocorticoide. De hecho, ya simplemente uno dice cortisol fisiológico, cortisol es un glucocorticoide. Y el aldosterona, mineralocorticoide, retiene. Pero ¿qué pasaría si yo produzco más exceso de cortisol? En un momento dado, ese cortisol ya puede tener efectos mineralocorticoides. Por eso un paciente con síndrome de Cushing, que es un síndrome de Cushing, que tienen exceso de ¿qué? Eso,
Esos pacientes retienen líquido y al retener líquido entonces uno los ve hipertensos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya ven bien? Entonces una cosa es tener la acción fisiológica y otra es tener un exceso de esa sustancia. ¿Sí? De hecho, el cortisol moviliza calcio en el organismo. ¿Sí? El cortisol es un efecto fisiológico. ¿Sí? Ah, ah, tiene un efecto y es básicamente resorción ósea y es que coge el hueso en el hueso, desmineraliza el hueso y saca calcio del hueso. Eso es un efecto, digámoslo así. Y ese efecto se llama resortivo, de resorción, desmineraliza en cualquier situación. Entonces, ¿qué pasaría en un paciente que tenga exceso de cortisol? Claro, y, y eso tendría una cierta propensión a que el paciente desarrollase fracturas, ¿sí o no? Entonces piénselo en el futuro, ¿qué pasaría si yo le doy mucho cortisol a un paciente en el futuro? Eso es lo que voy a hablar ahorita. Mire que estoy simplemente dando una aproximación. Miren ustedes que los antimuscarínicos, los agonistas beta, los antihistamínicos y todas sus sustancias que les he nombrado yo, todas, casi todas, actúan en la membrana plasmática. ¿Sí? Los glucocorticoides tienen dos tipos de receptores específicos. Los clásicos, que son estos receptores, que son receptores intracitosólicos, ¿sí? Y que van a actuar, se trasladan hacia el núcleo, se ubican en el citoplasma o en el núcleo. Y son los que van a producir efectos genómicos. Un efecto genómico se refiere a que aumenta o reprime la producción de genes. Se llama genómico. También se han descrito receptores transmembranales. ¿Sí? Ellos desencadenan respuestas rápidas. ¿Sí? Uh, involucran diferentes mensajeros y a ese efecto mediado por el receptor citosólico se llama efecto no genómico. O sea que a este nivel no alteraría los genes, la producción de genes. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hacen los glucocorticoides para actuar? Para producir diferentes efectos. Pues por lo mismo, porque tienen efectos ¿qué? Genómicos y efectos no genómicos. Punto. Entonces el efecto genómico está dado ¿por qué? Porque el glucocorticoide ingresa a una célula diana específica, se mete aquí al citosol y luego se trasloca al núcleo y lo que hace es o bien aumentar o producir genes, por ejemplo, genes que están relacionadas con la inflamación. ¿Sí? Entonces reducen, por ejemplo, proteínas antiinflamatorias. Es un ejemplo. Reprime. Y a nivel no genómico es que este mismo glucocorticoide actúa aquí en receptores transmembranales y por unos segundos mensajeros va a producir una respuesta rápida, ¿sí? Etcétera. Los otros es una respuesta más lenta. Y ahí entonces resume en esta grafiquita los efectos genómicos y no genómicos. Miren lo fácil. Aquí son dependientes de la transcripción genética. Los otros son independientes, lógico, son no genómicos. Están mediados por receptores que se encuentran en el núcleo, los efectos genómicos. Estos están mediados por receptores que se encuentran ¿en dónde? En la membrana. ¿De quién? De una célula diana, qué sé yo, cualquier célula que yo le voy a nombrar. Implican, en la respuesta genómica, implica transcripción o transrepresión. Transcripción es positivo, transrepresión es negativo. On, off, como lo quieran llamar. ¿Sí?
estimula o reprime, ¿qué? La producción de genes. Genes, por ejemplo, de proteínas antiinflamatorias. Estimula la producción de proteínas y reprime la producción de proteínas proinflamatorias. ¿Está lógico lo que digo? No. Aquí no. Aquí se generan, según los mensajeros, para generar una respuesta determinada. La respuesta será, por ejemplo, una vasoconstricción. Ejemplo, lo que hace un corticoide nasal. Los corticoides nasal tienen un efecto muy rápido que ocurre en horitas, 6, 8 horas, rápido. Los corticoides cuando se aplican en él, y es que produce un efecto vasoconstrictor, descongestiona. Y eso sería un efecto no genómico que ya le puedo traducir. ¿Sí? Los efectos genómicos son respuestas, o digámoslo, son efectos que ocurren más lentamente, requieren muchas horas, días, semanas, ¿sí? Mientras que la respuesta no genómica es una respuesta rápida, puede desarrollarse en minutos o en horas, pequeñas horas. Ya les decía a ustedes, cuando se aplica local puede tener un efecto de 1 o 2 horas. Es una respuesta no genómica. Resumiendo, los efectos genómicos, ¿sí? Bien, consisten entonces en activar la transcripción de genes. ¿De genes qué? Antiinflamatorios. O desactivar, reprimir, represión, como lo quieran llamar, de genes proinflamatorios. Lógico. En el sentido, en el contexto de lo que yo estoy hablando. ¿Sí? ¿Ok? Este efecto de activación o desactivación de estas proteínas depende mucho de la dosis del corticoide que estoy dando. Entonces, corticoides en dosis altas producen fundamentalmente transactivación de proteínas antiinflamatorias. Y dosis bajas hace lo contrario. Frenan, reprimen, desactivan la producción de genes inflamatorios en dosis bajas. Y esto lo hace por un mecanismo un poquito más complejo, ¿sí? Este activa este sistema que yo voy a hablar aquí, que es el HAT, y en dosis alta, ¿no? Para que haga transactivación. Y la transrepresión ocurre ya sea porque se inactiva, ¿sí? La actividad HAT, tiene una actividad anti-HAT, o se activa esta HDAC que ya les voy a anotar, ¿sí? Entonces, en términos generales, son 2 efectos que producen los genes, ¿sí? ¿Cuáles son? Transactivación y transrepresión. ¿Transactivación de qué? ¿De proteínas qué? Antiinflamatorias. Y transrepresión de proteínas. Esto ocurre en dosis. Esto ocurre en dosis bajas. Punto. Así es más o menos la idea. Entonces, se metió el glucocorticoide. Aquí está la fracción libre. Porque una pequeña parte, una gran parte es a la proteínas plasmáticas. Entonces está circulando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Una parte está unida a las proteínas, la albúmina. Esa no puede actuar porque la porción libre, la fracción libre es la que penetra. Entonces penetró y aquí hay unos receptores citosólicos, receptores de glucocorticoides. Se forman dímeros y se meten ¿al qué? Núcleo. ¿Sí? Y allá se meten sobre unos receptores glucocorticoides específicos, ¿sí? Y empiezan a activar que está aquí, que se llama ¿qué? El HAT. Ya le voy a explicar. ¿Sí? Y entonces esto genera una acetilación de histonas en términos más prácticos.
empieza a haber una producción de proteínas. ¿Proteínas de qué tipo? Antiinflamatorias. ¿Sí? ¿Cuáles son distintas proteínas? La lista es larga, pero voy a enfatizar en 3 proteínas. Una, la anexina 1. 2, la MAP fosfatasa. Y el IBK alfa. Estos 3. Vámonos los 3 porque son los mecanismos básicos. Eso en dosis alta. Ahora, en dosis bajas, que decía ahora que detenía la actividad HAT, inhibe la actividad y activan la actividad HDAC2. ¿Sí? De esta manera está reprimiendo, ¿sí? Mecanismos de transrepresión, la formación de genes, ¿qué? Proinflamatorios, genes que están involucrados en la inflamación. Por ejemplo, diferentes citoquinas que participan en la inflamación. Aquí, diferentes. Interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 3, 4, 6, qué sé yo. ¿Sí? Factores de transcripción, frénala, ¿sí? Como por ejemplo el NF-κB, factor nuclear kappa B. ¿Sí? Enzimas proinflamatorias, como la COX. ¿Sí? Hay diferentes enzimas proinflamatorias, la COX-2, fosfolipasa. Moléculas de adhesión, quimiosinas como la interleuquina 8, RAT. Todas ellas participan en procesos inflamatorios. ¿Sí? Entonces, específicamente, cuando me voy a hablar de esta acción genómica, pues la resumo diciendo de esta manera. Los glucocorticoides, para tener un efecto genómico, utilizan 3 vías muy grandes. La primera, modula, ¿sí?, la actividad del factor nuclear, gracias, kappa B, ¿sí?, a través de su inhibidor, que es el IK de alfa. Acuérdense que yo les nombré el NF-κB, que es un factor de transcripción, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace para modularlo? Pues produciendo el inhibidor. ¿El inhibidor de quién? De él. ¿Cómo lo llamamos? IK de alfa. 2. Inducción de la síntesis de anexina 1. ¿Y qué es la anexina 1? ¿Sí? La anexina, una lipocortina, que frena la producción de ácidos araquidónicos, etc. ¿Sí? Y la inducción de la MAPK, la quinasa de la MAP fosfatasa. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Entonces, el primer mecanismo es modular la actividad del NF-κB. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Aumentando la producción de este inhibidor del factor de transcripción NF-κB. ¿Sí? Entonces, como lo inhibe, ese NF-κB no puede traslocarse ¿al dónde? Al núcleo. Y si no lo puede no puede traslocarse, no puede trasladarse al núcleo, no puede en esa célula, Diana, estimular la transcripción de proteínas inflamatorias. ¿Sí? Esta es una gráfica muy bonita. Esta gráfica la saqué de algún texto, pero estaba muy enredada, muy fea, y pues le puse todos los colores y las cosas. Entonces aquí resumámoslo. Este es el glucocorticoide que está metido acá y se mete al receptor glucocorticoide citosólico. Aquí está. Y luego se trasladó al núcleo, de aquí. Y en el núcleo está activando ¿el qué? El HAT. Y entonces activa la acetilación de estas histonas y está estimulando la producción de este señor que se llama ¿qué? IKB alfa. Y entonces este IKB alfa ya sintetizado y bloquea la actividad del NF
NFKB. O sea que si no puede activarse el NFKB, pues este NFKB no se puede meter acá, mire, y entonces no puede transcribir la síntesis de proteínas pro-inflamatorias. ¿Bacano? ¿Lo entendieron así? Bien. Segundo mecanismo. Los glucocorticoides estimulan la síntesis de la anexina 1 o la hipocortina. ¿Y qué hace esta hipocortina o anexina 1? Pues cuando ustedes vieron por allá otra vez todas esas sustancias autacoides y sustancias que median la inflamación. Una es la vía de la fosfolipasa 2, ¿sí? Entonces resulta que la fosfolipasa 2, miren aquí, es una enzima que degrada, ¿sí? ¿Qué está degradando la fosfolipasa 2? ¿Sí? La fosfolipasa degrada la fosfatidil, los fosfolípidos de membrana, que son los responsables de producir ¿qué? Ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es el precursor ¿de qué? De prostaglandinas, de leucotrienos, de lipoxina. Todas ellas involucradas de una u otra manera en procesos ¿qué? Inflamatorios. Entonces, ¿qué hace la anexina 1? Pues la anexina 1, esta señora lipocortina, inhibe la fosfolipasa A2. Y con esto voy a frenar entonces la producción de ¿quién? Prostaglandinas, leucotrienos, etc. O sea que voy a frenar la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Aquí lo está haciendo. Entonces cogió el corticoide, estimuló la producción de anexina. ¿Y la anexina qué es? Una proteína antiinflamatoria. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la fosfolipasa 2. Es una proteína antiinflamatoria. Y el tercer mecanismo es la inducción de la MAP con K, fosfatasa 1. ¿Sí? Mire lo que hizo el corticoide, se metió por acá e indujo la síntesis de esta proteína, la MAP fosfatasa. Y mire a dónde se mete la MAP fosfatasa. La MAP fosfatasa está interviniendo en otros factores de transcripción. Otros factores como ¿cuál? Como el NFK. Entonces aquí está el AP1, el JNK, la misma MAC, etcétera. O sea, aquí están los factores. Estos factores, NFK, AP1, P, todos ellos están, desde el punto de vista fisiológico, activando la producción de proteínas pro-inflamatorias. ¿Y entonces qué hace el MAP? Frena la producción de eso. Es decir, esta MAP proteasa activa, por ejemplo, en esta proteína, en esta. Es un ejemplo, la MAP. ¿Sí? Muy bien. Entonces actúa no solamente sobre ellas, sino sobre otras, como acabo de nombrar, la JNK. ¿Sí? O sea, actúa sobre diferentes proteínas que están involucradas en los procesos de inflamación, factores de transcripción. ¿Sí? No. Ah, no, la MAP sí. La MAP no es un segundo mensajero. La MAP es una proteína de transducción de señal. Y esa es la que genera que se puedan producir los genes de actividad inflamatoria. Claro. Y entonces este MAP, MAPK, tiene su propio inhibidor, que es la fosfatasa. ¿Y por qué es inhibidor? Porque esta MAP fosfatasa, si usted ve aquí lo que hizo, fue que le metió un grupo ¿qué? Fosfato. Entonces fosforiló a diferentes factores de transcripción, ¿sí? Como el MAP, como el JNK, los fosforilas. Y el fosforila lo queda inactivado. Y al quedar inactivados, se jodieron. Que ya no pueden activar a nivel nuclear la transcripción de proteínas proinflamatorias. Sí, se requiere dosis altas para que realmente produzcan
pero en general pues, son efectos. ¿Sí? Entonces por ahí se meten. Por eso es que bloquean la síntesis de citoquinas, y etcétera, etcétera. Por eso es que me estoy metiendo. Entonces resulta que estos efectos antiinflamatorios, efectos genómicos de transactivación, pues tiene lo bueno, pero también tiene lo malo, porque voy a producir proteínas antiinflamatorias, ¿o no? La MAC fosfatasa es una proteína, MAC1 fosfatasa es una proteína antiinflamatoria. La anexina, el IKB, antiinflamatorio, pero a su vez están relacionadas con diferentes efectos adversos que tienen esos, digamos, esos efectos genómicos, ¿sí? Efectos adversos que están relacionados, por ejemplo, con efectos metabólicos, endocrinos, que son muy malucos en los pacientes. Quiere decir que dosis altas tienen ese inconveniente, que a pesar de que sí tienen unas dianas terapéuticas sobre esas proteínas antiinflamatorias, pues están más relacionadas con los efectos adversos. Entonces, si miramos lo bueno, lo malo y lo feo de la película, aquí vemos que lo bueno, aquí estaría Clint Eastwood, ¿sí? Diciendo, sí señor, yo bloqueo la producción de proteínas antiinflamatorias. Lo malo y lo feo, ¿cuál es? Que muchos de estos efectos buenos se le suman a efectos de tipo metabólico y endocrino, mediados por estos mecanismos. Por eso es que dosis altas, ¿sí? Hay que saberlo utilizar. Afortunadamente, y ya lo vamos a ver, que los corticoides en asma, por ejemplo, cuando sean inhalados, ¿sí? La mayoría, el 90% de los pacientes, por darle una cifra aproximada, responden a dosis bajas de corticoides. No requieren dosis. Ahora el segundo mecanismo es por transrepresión genética. Segundo mecanismo, los efectos genómicos. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El mismo corticoide está reprimiendo, inactivando directamente factores de transcripción, como este, NFK, etc. ¿Sí? Reprime. ¿Sí? Suprime, véanlo aquí que estoy diciendo acá, proteínas, o sea, la expresión de proteínas proinflamatorias mediante la activación de esta señorita que yo le nombré, que es una histona desacetilasa, y de esa manera va a bloquear, reprimir la transcripción de proteínas proinflamatorias. La HDAC, que es una, mientras que el HAT acetila, ¿esta qué hace? Desacetila las histonas. ¿Sí? Así entonces, muchos de los efectos de transrepresión de los corticoides, ¿sí?, se asocian a efectos antiinflamatorios con mínimos efectos adversos. O sea que aquí ya nos tenemos una idea. Si voy a darle corticoides, lo ideal es dar corticoides en dosis baja. ¿Sí? ¿Ok? Efectos no genómicos. ¿En qué consiste eso? Bien. Resulta que en algunas situaciones los corticoides sobre el sistema nervioso autónomo potencializan la acción de estos neurotransmisores, los corticoides. ¿Y cómo lo hacen? Inhiben la captación de catecolaminas y de esa manera inhiben el metabolismo. O sea que incrementa la concentración de catecolaminas en diferentes sitios donde actúa. Y esto tiene importancia en este tipo de pacientes con rinitis alérgica. Recuerde que la rinitis alérgica se asocia a un incremento del flujo sanguíneo en estos pacienticos de la mucosa.
Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Disminuyen ese flujo y genera un efecto de vasoconstricción. ¿Sí? Este efecto del corticoide que actúa rápidamente es muy transitorio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Listo o no? Esto quiere decir, ay, perdón, pronto no la pasé, pero sí la voy a tener en cuenta más adelante pasarla, es que básicamente el efecto que ocurre, por ejemplo, con un corticoide, cuando se aplica intranasal, el efecto vasoconstrictor está mediado por un efecto genómico, que ocurre en minutos, en pequeñas horas, 1 o 2 horas ya está descongestionando el paciente. ¿Sí? ¿Voy bien? Ya los otros síntomas que mejoran los corticoides, como la rinorrea, etcétera, etcétera, son efectos más. Doctor, una pregunta, ¿eso tiene que ver con el efecto permisivo que produce el cortisol o es un efecto propio del cortisol? No, yo no me estoy refiriendo a que haga esto el cortisol. Estoy hablando de algunos corticoides que se aplican a nivel intranasal, y no es el cortisol. Pero entonces, Cortisol ¿por no el tiene efecto que ver. propio de los corticoides o por el efecto permisivo que tiene? No, el efecto propio, un efecto no genómico. ¿Sí? Bueno, entonces, acuérdense de asma. ¿Qué decíamos del asma? Que el asma es una enfermedad, ¿qué? Inflamatoria crónica, ¿cierto? Y que los corticoides se utilizan sobre todo como medicamentos controladores, que son medicamentos, ¿qué? Inflamatorios. Ahí tiene un modelo. Por eso cuando yo hablo de corticoides, me refiero a un efecto muy importante que es un efecto antiinflamatorio. Y también tendrá razones para administrarlo en artritis reumatoide y cuántas enfermedades las que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, estos fármacos son muy potentes, muy efectivos. ¿Sí? Cuando ocurre una inflamación mediada por estímulo mecánico, infección, inmunológico, alérgico. ¿Sí? Y ahí entonces yo tengo que entender por qué lo dan corticoides en el sistema respiratorio. Si es un paciente con EPOC, sobre todo la inflamación alérgica. Y si es un paciente, perdón, con asma. Y si es un paciente con EPOC, ¿cuándo le va a dar EPOC y por qué? ¿Sí? Bien. ¿Cómo logra esto? ¿Cómo lograr esto? Bueno, produciendo un efecto antiinflamatorio. ¿Y esto cómo lo logra? Inhibiendo la producción, la síntesis de muchas proteínas involucradas en la inflamación, sobre todo las que citocinas. Y hay muchas citoquinas que intervienen en la inflamación. ¿Sí? Ahí está presente la mayoría. ¿Sí? E interviniendo en muchas células que participan en respuesta inflamatoria. Acuérdense que he nombrado mucho una célula donde el corticoide está muy relacionado en asma y en EPOC. Esas células sanguíneas, ¿cómo se llaman? Eosinófilos. Y aquí lo subrayo, eosinófilos. ¿Sí? Al contexto que me estoy refiriendo. Entonces, corticoides inhiben la transcripción de diferentes genes que están relacionados con esas proteínas. Y esos genes incluyen diferentes citoquinas, quimiosinas y moléculas de adhesión. Ahí está la distinción. Entonces ya se me sale el tema porque habría que hablar de inmunología para explicar cómo estas citoquinas intervienen en el proceso. En términos generales, ¿qué hacen los corticoides? Inhiben diferentes ¿qué? Citoquinas que intervienen en la inflamación. Interleuquina 1, interleuquina 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, el factor de necrosis tubular tipo alfa, el interferón gamma, etc. E incrementan la producción de citoquinas antiinflamatorias, por ejemplo, de interleuquina 10. Es muy importante, pero hay más. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que los
corticoides tienen efecto, uno, antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque actúa sobre diferentes genes que controlan la inflamación y factores de transcripción, ¿como cuál? Como el NF-κB, como el JNK, como el AP1. Intervienen factores de transcripción, frena la activación de factores de transcripción. ¿Sí? Y con eso interviene en la respuesta inflamatoria, frenando la producción de citoquinas, quimiosinas, moléculas de ahí que participan en la respuesta inflamatoria, como acabo de nombrar. ¿Sí? ¿Cierto o no? ¿Ok? Pero también pueden tener una respuesta inmunomoduladora. Más que inmunosupresora, una respuesta inmunoreguladora. ¿Y esto cómo lo hace? Bien. Interviene en la producción de genes que participan, ¿sí?, en la expansión clonal de linfocitos. ¿Sí? ¿Clonal es qué? Haga de cuenta que yo cojo el cabello de esta niña muy bonito. Me gustó, cogí la de ella y yo la cloné. Y si sale una clonación de ella, sale exactamente una María Alejandra II. ¿Sí o no? Clonar. Clonar. Es como las películas. Lo clonaron. ¿Sí o no? Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que hace? Adelantemos un momentico este hecho, a ver si ustedes recuerdan esta inmunología. Partemos desde el principio. ¿Okay? Este es el timo, esta es la médula ósea, aquí participan un montón de células que participan en la respuesta inmune. Y entonces, por alguna razón, se presenta un malhechor. Presentemos el malhechor. Ese malhechor lo vamos a llamar ¿qué? Desde el punto de vista inmunológico. Antígeno. ¿Qué es un antígeno? Una sustancia que desencadena una respuesta inmune, mediada por un anticuerpo. Listo. Entonces, este es un malhechor. ¡Ah, madre! Y entonces, este malhechor lo identificó. Uy, hermano, le tomó la foto. Una célula presentadora de antígeno, un chismoso. ¿Quién es la célula presentadora de antígeno por excelencia? ¿La célula qué? Dendrítica o los macrófagos, que son células presentadoras de antígeno. Ellos llegan, identifican el malhechor, que es el antígeno, viajan a los ganglios linfáticos, y ahí viajan a los ganglios linfáticos, ya el chismeazo. Resulta que este señor tiene estas características y tan, y hay una academia de policía. Y esa academia de policía aprende de ese señor. Los policías que están ahí están viendo y dicen, ya lo identifiqué, le vi la cara, ya supe que tenía tal cédula, tal huella digital, ya lo puedo identificar. Entonces aquí está la academia de policía. Ellos se gradúan, de aquí ya están graduados. Reciben diferentes grados. ¿Sí? A unos los vamos a llamar linfocitos T y a otros los vamos a llamar linfocitos T, diferentes policías con diferentes. Y hay linfocitos T que se llaman efectores. Uno de ellos es el James Bond, con licencia para matar, que es nada más y nada menos que el CD8, citotóxico. ¿Sí? El linfocito citotóxico. Es el que interviene sobre todo en otras situaciones. Y está aquí el CD4. ¿Sí? Entonces, que la CD4, CD8. Acuérdense que en el asma, el principal linfocito que media la respuesta alérgica es el linfocito CD4. En EPOC es el CD8.
dos cosas muy distintas. Y estos linfocitos CD4, miren aquí, están los linfocitos TH1, TH2. Los TH1 están involucrados, por ejemplo, en que activan los macrófagos. Como que dice, lleva un camión lleno de armas y se lo entrega a los macrófagos. Ármense, pues, hermano, porque es un ejemplo de lo que hace. El TH2, mire lo que hace. ¿Con quién interactúa el TH2? Con los linfocitos B. ¿Y qué es lo que hacen los linfocitos B? Entre otras cosas, vean. ¿Forman los qué? Anticuerpos, plasmocitos que maduran, se convierten en linfocitos B, que son los que tienen todo lo relacionado. Y hay unos incluso que llaman linfocitos, a ver si puedo. Kilo. Entonces los linfocitos, por ejemplo, TH2 o el TH1, por ejemplo, que tiene actividad citotóxica, ¿qué? James Bond, tiene una respuesta de tipo de inmunidad ¿de qué tipo? ¿Humoral o celular? Celular, ¿cierto? Y los linfocitos B que fueron activados por los TH2 generan una respuesta ¿de qué tipo? Humoral. Entonces la pregunta y la cuestión es, ¿dónde actúan principalmente estos glucocorticoides? ¿Qué es tanta la vaina de que activa más el respuesta inmune de tal tipo que de otra? O que tiene más sensibilidad a algunos linfocitos más que otros con la administración de un corticoide. ¿Sí? Bien, entonces resulta que la respuesta inmunoreguladora de los corticoides está mediado por esas acciones de esos corticoides sobre estas células. ¿Sí? Entonces, en términos generales, los linfocitos T, H2, CD4 son más sensibles a la acción de los corticoides que los linfocitos CD8. ¿Sí? Esto me está diciendo, en otras palabras, que en el paciente asmático versus EPOC, los corticoides tienen mejor respuesta en el paciente asmático que en el paciente con EPOC. Entonces, ahora, no olviden entonces que los corticoides son hasta ahora los agentes antiinflamatorios más potentes que existen y que los efectos inmunosupresores o inmunoreguladores están mediados, por ejemplo, por una disminución de la producción de interleuquina 1 e interleuquina 2. Yo tengo acá la célula, yo me llamo célula presentadora antígeno, ¿ok? Yo. Y ella es un linfocito virgen, ¿sí? ¿Ok? Está en la escuela. Y yo llevo información, ¿de acuerdo? Esa información se la traslado a ella, que está en la escuela. Esa información la hago por la interleuquina 1. O sea que los corticoides frenan la producción de interleuquina 2, 1. De esa manera que estoy diciendo. Que bloquea la presentación del antígeno a los linfocitos. Resulta que ya ella maduró y se volvió chismosa. Y entonces le va a llevar información a este para que este se clone. Y eso lo hace por la interleuquina 2. Y si frena la producción de interleuquina 2, ¿qué está frenando? La clonación de los linfocitos. Véalo bacano. ¿Cómo se va desencadenando esto?
Para que los eosinófilos se movilicen en la sangre, ¿sí?, y lleguen al sitio de la respuesta inflamatoria, requieren de otras interleuquinas, interleuquina 4, 5, ¿sí? Y los corticoides frenan la producción de estas interleuquinas. En otras palabras, los corticoides disminuyen el número de eosinófilos en el sitio donde está la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, nariz, vía aérea. Acá no. ¿Me van entendiendo? Bien. De estos linfocitos, los más sensibles son ¿cuáles? Los CD4. ¿Sí? Estos que están aquí, CD4. ¿Sí? CD4. O sea, atenúan la proliferación de linfocitos CD4 en respuesta a un estímulo alergénico. ¿Sí? Entonces, partiendo de aquí, vean, ¿se acuerdan del chismoso? Entonces viene aquí, dice, disminuye la cinta interleuquina 1 por parte de esta célula presentadora de antígeno. Y de esa manera atenúa la proliferación de linfocitos, ¿sí?, en respuesta a eso, o sea, frena la presentación del antígeno, bloquea, ve aquí, la expansión, la clonación de los linfocitos por intervención sobre la interleuquina 2, ¿sí? Se encuentran más afectados los linfocitos T que los linfocitos B. T. Y sobre todo los ¿qué? TH2. O sea que afecta más la inmunidad ¿qué? Celular que la inmunidad humoral. ¿Sí? Entonces, entre los linfocitos T, los más sensibles al efecto del glucocorticoide son los CD4 que están aquí. TH1, TH2. Entonces afectó los linfocitos TH1, CD4, que está bloqueando. Activación de macrófagos. Entonces se imagina una tuberculosis donde yo le doy un corticoide. Imagínense. ¿Ya vieron lo de la tuberculosis? Entonces no la va a hablar. Bueno. Pues carreta. Entonces, linfocitos T, CD8, citotóxicos, y los linfocitos B son menos sensibles a la acción de los glucocorticoides. Ahí se lo estoy pintando, o sea, de todos los linfocitos, los más sensibles son los linfocitos TH2, CD4. Los linfocitos los linfocitos CD8 son menos sensibles a la acción de esto. Y entonces ahí estaba la diferencia tan grande que yo le decía, asma y EPOC. Mire, aquí interviene CD4, aquí interviene CD8. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mejor respuesta de glucocorticoides en el paciente asmático. ¿Sí? Un ejemplo de la aplicación clínica. Otros efectos que pueden tener los corticoides, ya lo había citado. Cuando yo le doy un corticoide a un paciente y se lo agrego un LABA, corticoide, el corticoide a su vez aumenta la expresión de estos receptores beta 2. ¿Sí? Y eso mejora la eficacia del LABA. Y esto tiene relevancia en asma y EPOC porque va a disminuir la desensibilización de esos receptores. ¿Sí? ¿Qué efectos entonces va a tener los corticoides sobre diferentes células? Yo tengo que pensar que hay una célula estrella en el tema de asma y EPOC, que la he nombrado. ¿Cuál es? Pero tiene muchos efectos. Por ejemplo, cuando uno da corticoides, puede haber aumento en la concentración de los eritrocitos circulantes, se llama hiperglobulia. ¿Sí? Los neutrófilos se elevan básicamente porque los neutrófilos quedan secuestrados en la circulación, no pueden adherirse y meterse al sitio donde está la respuesta inflamatoria. Entonces uno ve neutrofilia. ¿Sí? Sobre los eosinófilos, produce eosinopenia. O sea, que estos eosinófilos circulantes en sangre disminuyen por varios efectos. Uno,
porque hay una disminución de la liberación de estas células por parte de la médula ósea, ¿sí? Ya que estos corticoides, velo aquí, frenan la producción de diferentes interleuquinas que participan en la diferenciación, en la proliferación y en la liberación de eosinófilos. Por eso, ¿sí? Y de ahí que también los corticoides frenan la cantidad de eosinófilos presentes, por ejemplo, si se aplican tópicamente en un paciente con rinitis alérgica o en procesos de rinosinusitis, ¿sí? O en pacientes con asma. Recuerden que la asociación corticoide-LABA es más eficaz en ese paciente que tiene EPOC eosinofílico. También sobre otras células, basófilos, mastocitos. También produce basofilopenia, ya reduce los basófilos circulantes, los mastocitos que tienen una respuesta muy importante, la respuesta alérgica. Sobre los monocitos induce monocitopenia. Sobre los macrófagos, piensen en el macrófago. ¿Quién lo activó? Los linfocitos, ¿qué? TH1. Entonces pierde su actividad. ¿Sí? Ejemplo de eso. Sobre los linfocitos, produce linfopenia. ¿Sí? Linfopenia. Ahí tienen pues efectos. Ahora, específicamente sobre los linfocitos que ya cité, la respuesta es mediada por linfocitos. La respuesta más afectada es la respuesta de qué tipo, la inmunidad qué tipo, celular, más que la inmunidad. Y entre los linfocitos T, los más sensibles son los linfocitos CD4. En cambio, los linfocitos CD8 citotóxicos y los linfocitos B son menos sensibles a la acción de estos fármacos, ¿sí? Ellos bloquean diferenciación de los linfocitos TH1, ¿sí? TH1, o sea que bloquean la respuesta inmune celular, o sea que bloquean esta activación de ¿quién? Del macrófago. Bloquean la diferenciación de los linfocitos TH2, o sea que la activación, si bloquea TH2, también bloquea la activación de los linfocitos B, los plasmocitos y linfocitos B, y la producción de anticuerpos, ¿sí? También pueden actuar sobre esos linfocitos T reguladores, que son una variedad de ellos, que son reguladores, su nombre lo dice, supresores, que suprimen la inmunidad celular. Por ejemplo, ellos frenan la actividad de los linfocitos citotóxicos. Es como si tuviera James Bond, ¿sí? Tuviera su propio vigilante y dice, pila, hermano, está matando mucha gente, venga, tome, hijo de pucha, para que no joda, ¿sí? ¿Entiendes? Cada uno tiene su propio sistema. Ahora, finalmente, ¿los corticoides le responden a todo el mundo? Respuesta, no. Hay cierto grado de resistencia a estos medicamentos, específicamente pacientes con EPOC y asma, y específicamente esos grupos de pacientes fumadores, ¿sí? Fumadores. Se los voy a resumir. Cualquier sea este grupo, ¿sí? Ya sea un fumador, asma severo, un fumador, ¿sí? Epoquiano, ¿sí? Que fuma. Este hábito incrementa el estrés oxidativo. Y digámoslo de esta manera, se frena la producción, la actividad del glucocorticoide, ¿sí? Por eso, en pacientes asmáticos, ¿sí? Vemos que, decíamos ahora que la mayoría de los asmáticos requieren dosis, ¿qué? Muy bajas, la mayoría, que un pequeño porcentaje requieren dosis más altas. Mire el porcentaje, ¿eh? 1%, muy bajo, requerirá dosis más altas, ¿sí? Y si es asmático y fuma, la resistencia es mayor, ¿sí? Será más severa esa resistencia mientras más hábito tabáquico tenga el paciente, ¿sí? Lo mismo ocurre con el EPOC. ¿Bien? ¿Qué pasa con el EPOC? A diferencia del asma, estos pacientes epoquianos tienen una mala respuesta a los corticoides, ¿sí? Este tratamiento, los corticoides no van a detener la enfermedad,
ni alteran la progresión, ni el pronóstico, ni nada. Lo que hacen ellos básicamente es reducir las exacerbaciones en un grupo específico de pacientes, ¿sí? Por eso, en algunos pacientes epoquianos, estos pacientes no responden. Solo un pequeño por ciento de pacientes responden. ¿Y cuál es ese grupo de pacientes que sí responde? El ACO. ¿Se acuerda? El ACO. No que suene japonés, sino ACO, suena como ACO. ¿Qué es el ACO? Superposición asma-EPOC. O el paciente con EPOC eosinofílico. Aquel que tenga más de ¿cuántos? 300 eosinófilos, ¿sí? Circulantes, que todo lo resume ahí, ¿sí? Bueno, por eso entonces, cuando yo tengo un paciente con EPOC, ¿sí? Debo mirar muy bien, sobre todo en ese paciente del grupo D, ¿sí? Que es un paciente exacerbador frecuente, muy sintomático. Yo voy a hacer recuento de eosinófilos, pido un cuadrito mático y si encuentro que tiene más de 300 células por campo, este me va a ayudar a identificar la respuesta de este corticoide. Además, la espirometría me lo está ayudando, porque me está diciendo que respondió al broncodilatador. ¿Sí? La espirometría me ayudó. Me está diciendo, este es un paciente con EPOC y asma. No, ACO. ¿Sí? Entonces vemos esto. ¿Ve? En este grupo de pacientes, vemos que aquellos pacientes que tienen estos niveles elevados de eosinófilo tienen una mejor respuesta al uso de glucocorticoides. ¿Quedó claro? Muy bien. Me regala la otra. Entonces, esta es la introducción de toda la parte farmacodinámica de los corticoides. ¿Cómo es que actúan? A continuación vamos a ver, segunda parte, que sería refiriéndome al uso de glucocorticoides o corticosteroides, y lo voy a ver en dos grandes grupos, intranasales y los corticoides inhalados. De ahí agrego orales, ¿sí? E intravenosos, o sea, corticoides sistémicos. Entonces empiezo con el primer capítulo para irnos a descansar, que son los llamados corticoides tópicos intranasales. Estos corticoides tópicos son estos que están acá, ¿sí? Que son los mismos corticoides que nosotros utilizamos por vía inhalada. Solo que estos vienen en presentación farmacéutica distinta, en spray nasal, para aplicarlo tópicamente. ¿Sí? Beclometasona, budesonida, fluticasona propianato, fluticasona furoato, mometasona furoato, triamcinolona, ciclesonida. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Bueno, se diferencian en su afinidad y potencia, sobre todo su afinidad. ¿Sí? Unos más son más afines que otros. Miren ustedes. ¿Sí? Una gran diferencia entre uno y otro. Si miro aquí una budesonida, veo que la budesonida es menos afín que la fluticasona o la mometasona. ¿Sí? ¿Ven ustedes diferencias? ¿Qué me está diciendo esto? Que yo tengo de más a menos la afinidad. ¿Sí? Y si miro esto, me está diciendo qué tanto dura uno o qué tanto dura la otra. Porque es qué afinidad tiene ocupar un receptor en el sitio donde lo estoy aplicando y cuánto tiempo dura este efecto.
Entonces yo comparé e hice esta diferencia. Las que están en este colorcito dura su efecto promedio 24 horas. O sea que si yo la voy a aplicar, ejemplo, mometasona furoato a un paciente por la nariz, debo aplicar 1 o 2 aplicaciones en cada fosa nasal. ¿Cuántas veces al día? 1 vez al día. En cambio, estas dos de acá, budesonida y beclometasona, se deben aplicar 2 veces al día. ¿Está claro? Ustedes dirán, sí, quedó claro. Yo les puedo jurar y sostenerlo, que muchos de nosotros, los médicos, que ejercemos medicina pues general, tal, mandamos, por ejemplo, una fluticasona 2 veces al día. Hasta 3 veces al día esto es, póngase cada 8 horas. ¿Qué razón hay? Ninguna. De ahí entonces esto, vea, digamos este grupo, vea, fluticasona, mometasona, ciclestonide. Si fuera un adulto, por ejemplo, mire, 2 aplicaciones en cada fosa nasal, incluso en niños, 1 vez al día. Y si nos vamos para este, sería budesonida y beclometasona. ¿Cuántas veces al día? 2 aplicaciones, 2 veces al día. Eso es lo que llama afinidad, duración. Ahora, liposolubilidad, ¿sí? Mire el orden en que aparece esto. O sea, mayor depósito en los tejidos. Entonces, estos 4 que hay aquí, mometasona, fluticasonas y ciclosenide, son altamente lipofílicos, ve aquí, altamente. Esto le permite dar mayor velocidad de captación y retención dentro de los tejidos. Por eso miren ustedes que la budesonida y la beclometasona se manda a cada 2 y tienen menos fijación a los tejidos, en el tejido nasal, estamos refiriéndonos a él. Algo muy importante desde el punto de vista farmacocinético. La biodisponibilidad sistémica. ¿Qué porcentaje de este fármaco aplicado por vía tópica alcanza la circulación sistémica? Y miren algo interesante, ¿sí? Los 4 últimos, fluticasonas, propianato, furoato, ciclosenide y mometasona, son los que tienen más baja biodisponibilidad, menos del 1, mejor, menos del 0.1%, si nos vamos a ejemplo a la mometasona. En cambio, la beclometasona y la triamcinolona tienen una disponibilidad muy alta, la beclo del 45% más y la triamcinolona del 22%. ¿Tendrá esto importancia? 8. Piensen en un niño en crecimiento, ¿sí? En crecimiento, que tiene una rinitis alérgica. ¿Cuál es menos probable que afecte el crecimiento de los huesos en niños? Las menos probables. Esas, las 4 últimas. Y lo más usual, pregunten, solo por casualidad, un hermanito, un sobrino, tiene una rinitis alérgica, ¿qué le mandaron? Beclometasona. Y ya vamos a ver que el único corticoide que ha demostrado alterar el crecimiento en los niños es la beclometasona. Es la que menos se recomienda. Entonces, si uno mira esta tablita acá, mire que la beclometasona tiene una disponibilidad del 45%, una probabilidad muy alta de producir efectos secundarios y sobre todo alterar, si nos vamos a eso, en rinitis alérgica, el crecimiento de los niños. Entonces, si a ese niño usted le ve eso y dice, es mejor que te apliques ¿qué? Mometasona. ¿Sí? De hecho, la mometasona la podemos administrar a niños mayores de 2 añitos en adelante. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con la budesonida. La budesonida se podría administrar a niños mayorcitos de 6 añitos. Entonces, si nos vamos a ser concretos, si es un niño de 3 añitos y está en periodo de crecimiento, tiene una rinitis alérgica, hay que ponerle corticoide. Uno de los más indicados es ¿cuál? Mometasona. ¿Sí? Muy bien.
Vamos a ver entonces lo mismo que veíamos por allá, el destino de los medicamentos. Yo le doy un corticoide en spray nasal, un gran porcentaje queda aquí, ¿sí? En la cavidad orofaringea, ¿sí? ¿Ok? Y otro porcentaje, 30%, queda atrapado ya directamente en la mucosa nasal, ¿sí? La que se le queda atrapada en la mucosa nasal, ¿se puede absorber? Sí. ¿Y la que se tragó se absorbe a nivel intestinal? Sí, las dos, ¿sí? O sea, esta se puede absorber, se traga, se absorbe, pasa por el hígado y llega y hace la llamada biodisponibilidad. ¿Sí? ¿Ok? Una parte de esta cantidad de fármaco se absorbe por la nariz y queda finalmente la posibilidad de que produzca efecto sistémico. ¿Sí? ¿Cuál es la más probable que produzca efecto sistémico? Dos: betametasona y triamcinolona, que son las que tienen mayor ¿qué? Biodisponibilidad, ¿cierto? Entonces, esta beclometasona, por ejemplo, y la triamcinolona, son fármacos que tienen mayor riesgo de, y le seguiría la budesonida, que tiene más o menos ustedes lo vieron aquí, un 10% la budesonida. Pero la budesonida es segura en niños, no hay tanto problema. ¿Sí? Bueno, listo. Las más seguras, con menos biodisponibilidad, furobatos. ¿Sí? Fluticasona, furobato, fluticasona, propianato. ¿Cuál más? Mometasona, ciclesonida. Las más seguras. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tienen estos corticoides nasales? Decíamos ahora que rápidamente actúan. Yo le pongo paciente congestionado y no me dio la gana, yo mi termo, de ponerle un descongestionante, pero el paciente tiene congestión, rinorrea, etcétera. Yo le puedo poner un corticoide que actúa en todos los síntomas, incluyendo la congestión. Corticoide nasal, muy efectivo. Y esta acción inicia muy rápida, mire, entre 8 y 12 horas ya está descongestionado ese niño. Y dura su efecto máximo, el efecto máximo, perdón, ocurre en 1 o 2 semanas. O sea que mire que hay unos que tienen un efecto o inicio de acción más rápido, no todas. Si ustedes miran acá, mometasona, fluticasona, tiene efecto de inicio de acción a las 8 horas. Budesonida a las 12 horas, mientras que una triamcinolona o eclometasona se demora varios días para tener un efecto de inicio adecuado. No tengo conflicto de intereses, pero mire que estoy hablando a favor más de unos que otros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan buenos son esos corticoides? Excelentes, ¿sí? Son potentes en reducir la inflamación, la hiperreactividad. ¿Sí? De hecho, mire, son muy eficaces para tratar todos los síntomas de una rinitis alérgica. Vea lo bueno. Todos los síntomas, ¿sí? Incluyendo pérdida de olfato, ¿sí? Entonces disminuyen el edema, la fuga, células cebadas, número de eosinófilos, claro, todo eso que participa. ¿Y esto en qué se traduce? Que mejoran los síntomas. ¿Cuáles? Estornudos, rinorrea, obstrucción, prurito, ¿sí? Etcétera. Eso es lo que hace. ¿Qué es lo ideal? Que ese corticoide que tenga un efecto de 24 horas, porque eso es muy mamón uno ponerse cada 12 horas. Dos, que tenga alta afinidad, lógico, de más alta afinidad, mayor duración, ¿sí? Que tenga muy baja, ¿qué? Biodisponibilidad, no todos cumplen eso. Que alivie rápidamente, no todos lo alivian tan rápido, ¿sí? Que la beclo y la triamcinolona se demoran varios días. Baja incidencia de efectos adversos, claro, entre menos biodisponibilidad tenga, menos efectos sistémicos, ¿sí? Bueno, eso es como un corticoide ideal. Y entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? ¿Ven? En general,
son bien tolerados, ¿sí? Sus efectos cuando aparecen, la mayoría son locales y se revierten rápidamente, ¿ok? Entonces, los principales efectos son locales. Y de estos, el principal efecto adverso es la epistaxis. ¿Sí? Presenta hasta en un 10% de los pacientes. ¿Sí? 2, irritación nasal, faringe, resequedad nasal, rinitis atrófica, sobre todo si usted la aplica directamente sobre la mucosa nasal, incluso una complicación rara, la perforación septal por abuso y sobreuso, una mala técnica de aplicación, recuerde que no se debe aplicar sobre el septo, ¿sí? Muy rara vez ocurren estos fenómenos como aumenta la presión intraocular, reducción de crecimiento en niños, sobre todo ¿con cuál? Con beclometasona, con los demás no se ha demostrado, ¿sí? Entonces resulta, porque en estos días es una pregunta interesante, doctor, y si yo no quiero ponerle corticoide o el niño no lo tolera, había que replantearse si es que el problema está en el niño o el problema está en el médico o en la mamá, en la familia. A eso le llamamos corticofobia. De hecho, tienen tantos seguidores como enemigos, ¿sí? Entre más conozco a mi, entre comillas, enemigo, ¿sí?, más seguro puedo tratar. El arte está en usarlas con equilibrio. ¿A quién se lo mando? ¿Qué tipo de spray nasal? ¿Qué tipo de corticoide intranasal? ¿A qué grupo de edad? No es lo mismo tener 2 añitos, 4 añitos, o 4 o 6, o mayor de 6. ¿Sí? El arte está en saber eso, farmacología. ¿Sí? Entonces, se han generado una serie de falacias, mentiras, creencias falsas. ¿Sí? Que no, que es que los corticoides por más de 15 días producen un efecto sobre el eje y puede producir daño pues, sobre el eje, que afecta el crecimiento en niños, que produce infecciones y que agrava una rinosinusitis, que tiene efectos, por ejemplo, sobre los ojos y produce un incremento de la presión intraocular, glaucoma, cataratas, una serie de falacias. Estas son las falacias, lo que yo acabo de nombrar. ¿Sí? Que alteran el crecimiento, que producen rinitis atrófica, que producen cataratas, todo, una serie de creencias. Vamos a ver qué tan cierto es esto. En términos generales, resumiendo de un tema que yo tenía más extenso, puedo decir lo siguiente, ¿sí? Que las últimas generaciones de estos corticoides nasales tienen muy baja biodisponibilidad. Las que tienen más alta disponibilidad son, ¿cuáles? Beclo, Triam y de pronto budesonida, que tienen un 10%. La más alta, Beclo. ¿Ok? 2. Los esteroides intranasales no suprimen el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. No lo hace. 2. Que la beclometasona sí afecta el crecimiento en niños. Es que quede esto en lección aprendida para sus hijos, sus nietos, ¿sí? Y todas las generaciones que vienen. ¿Sí? No beclometasona, idealmente. La realidad, miran EPS, beclometasona. Es la única disponible que hay en EPS. Ya lo dejo a criterio de... ¿Sí? Los esteroides intranasales, desde que haya una buena técnica, no producen atrofia ni perforación septal. ¿Sí? No se asocian de una manera sustancial a incrementar el riesgo de glaucoma ni cataratas. ¿Sí? Y la mayoría, o lo cierto, es que son muy seguros, de hecho son de elección en pacientes con rinosinusitis aguda o crónica. ¿Sí? La pregunta viene de, bueno, entonces, ¿cuál corticoide en qué grupo de edad? Si yo tengo un niño mayorcito de 2 años, mayor de 2 años, ¿sí?, le puedo dar estos 2 medicamentos, entre 2 y 4 añitos, 2 y 4.
Fluticasona, furoato o mometasona. Me inclino más por la mometasona, pues personal. Entre los 4 y 6 añitos, fluticasonas, miren. O sea, estos más estos. ¿Sí? De 4 a 6 añitos. Estos. Y de 6 añitos de edad, estos que hay acá, más estos que están acá. ¿Sí? 6 añitos. El problema es el niño pequeño, que muchas veces le mandan lo que no es. ¿Sí? Si es un niño, por ejemplo, ¿de cuánto? 3 añitos, el que sea. Entonces, si ustedes miran acá, estas son las presentaciones. Todas vienen en spray nasal. Spray nasal. Para aplicarla, la mayoría de las cuales, a una vez, al día, uno por uno. ¿Excepto cuál? Beclometasona y budesonida. Se administran 2 veces al día. ¿Sí? Aquí viene la presentación de todos estos, incluyendo la combinación de un antihistamínico con un corticoide nasal, acelastina con fluticasona. Todos ellos vienen en spray nasal. Y mire que todos estos se utilizan 1 o 2 veces al día, como ya lo decía, en adultos. Y unos más recomendados en cierta edad. Si ustedes miran acá, todos estos son los llamados spray nasal. Y entonces yo le pregunto a ustedes, preescolar de 3 años de edad, ¿sí? Con rinitis alérgica persistente, moderada a grave, se recomienda esteroide nasal. Señale 2 recomendados. Beclometasona, fluticasona, ¿y cuál? Mometasona. Preescolar de 5 años de edad, todavía no tiene 6. Rinitis alérgica moderada, se recomienda esteroide nasal. ¿Cuál de los siguientes no se recomienda? ¿Cuál? Budesonida. ¿Por encima de cuánto? Ahí está. Esa es la lección que aprendimos. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí está. Si es un niño de 2 añitos, ahí tiene. Si es un niño de 4 añitos, de 2 a 4 añitos, aquí 4 opciones. Y si tienen más de 6 añitos, los que quieran. El que quiera. El problema está en la edad, cuando son muy lactantes. Entonces, para que se usen. ¿Listo? Usos. Rinitis alérgica, rinosinusitis aguda y crónica, con o sin poliposis. Esos son los usos. Entonces, si nos vamos a rinitis alérgica, rápidamente. Son muy buenos para mejorar estos síntomas en todo, ¿cierto? Mejoran todos los síntomas de rinitis alérgica. ¿Sí? ¿Se usan en todos los estadios de rinitis alérgica? No. En rinitis alérgica, ¿qué? Persistente, no intermitente. Persistente. Ya sea moderada, leve, persistente, moderada, grave. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Mire. Síntomas intermitentes, moderado, graves. Aquí, corticoides. Síntomas persistentes, perdón, intermitente, moderado, grave o este. Entonces, si cojamos. En rinitis intermitente leve lo uso. No. ¿A partir de qué momento entonces? De acá. Cuando es una rinitis intermitente, moderada, grave o persistente leve. Un esteroide intranasal o la combinación de esteroide con un antihistamínico, acelastina, fluticasona. Si el problema es persistente, moderado, grave, los 2 medicamentos de elección, o esteroide intranasal o la asociación de un esteroide con un antihistamínico intranasal. ¿Sí? Ahora, si no mejora a las 2-4 semanas, yo puedo incrementar la dosis de este esteroide o este esteroide intranasal con el antihistamínico. ¿Listo? Eso es la indicación. En embarazo, señora, en embarazo y con rinitis alérgica, ¿cuál esteroide? El único
aprobado para rinitis alérgica en mujer en embarazo, categoría B, budesonida. Resto no recomendado. Mensajes finales. Corticoides intranasales son el tratamiento más efectivo para controlar los síntomas de rinitis alérgica en niños y adultos. ¿Sí? Son más efectivos que los antihistamínicos orales, son más efectivos que los antileucotrienos. Se consideran medicamentos de primera línea, sobre todo en esos pacientes con ¿qué? A partir de rinitis intermitente, moderada grave, intermitente, moderada grave. ¿Sí? ¿Ok? Ya lo demás lo sabía. Otra indicación, rinosinositis, siguiendo las guías EPOS. ¿Se usan los corticoides? Sí, tanto en rinosinositis aguda como rinosinositis crónica, con o sin corticoides tópicos, intranasales. ¿Sí? Si miramos las guías EPOS de rinitis aguda, nos está diciendo estos criterios que ustedes ya lo repasaron. Entonces, si yo tengo un paciente con una rinitis catarral, ya sabemos que los corticoides ocupan buen lugar, tienen gran evidencia, ¿sí? Junto con estos medicamentos que ya cité, ¿sí? Ahora, si el problema es agudo, los síntomas persisten más de 5 días, ya sea moderados o severos, miren el uso de los corticoides. Entonces, los corticoides sí se usan y son medicamentos de primera línea en rinosinositis aguda. Punto. ¿Sí? Ahora, si hay una rinosinositis crónica con sin pólipos, sobre todo cuando esta rinosinositis es difusa, bilateral, que tiene un componente eosinofílico de base, ¿sí? Que hay grupos de pacientes con rinosinositis difusas, bilaterales, eosinofílicas, que yo por darle el nombre en semiología. Entonces, los corticoides intranasales son medicamentos de primera línea en este grupo de pacientes, junto con las irrigaciones locales con solución salina en spray. En algunas situaciones hay que dar pautas cortas de antibióticos orales, depende de la etiología, ¿sí? Incluso cuando hay un componente eosinofílico de base, inflamatorio muy grande, una opción que se recomienda es la administración de terapia biológica, anticuerpos monoclonales tipo dupilumab, ¿sí? Que es un antileucotrieno tipo 4, de receptor 4, ¿sí? En rinosinositis. Esas son básicamente entonces los corticoides intranasales. Descansamos 15 minuticos y vamos a ver corticoides inhalados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Siendo coherente con lo que decimos. Pionerito. Por ejemplo, cuando se usan los glucocorticoides o corticoides para la maduración pulmonar en embarazadas, también Sí. puede sonido. Sí, pero como está al final de embarazo no hay problema. No, budesonía, no, estoy yo pensando en otra cosa. Usamos dexametasona. Es al final del embarazo, usamos dexametasona en ampollitas para madurar rápidamente. Dexametasona por vía parenteral, ¿sí? Para madurar esto, o sea, madurar el pulmón. Y es que tenía otra pregunta que es que me estoy leyendo y es que, por ejemplo, como los glucocorticoides disminuyen la respuesta inflamatoria por la activación de la fosfolipasa 2. Venga, ¿quién me quita esto? Me quita este y le devuelvo este por ahora. Uno sabe cuando tenemos... Ok. ¿Qué? Por la fosfolipasa 2, entonces pues también se inhibe la COX-2 en casos de cáncer y se pueden usar para... No, sí, que los corticoides pueden usar en cáncer, sí, pero por un efecto inmunosupresor. Es que esa es mi pregunta. Sí, claro, eso hace parte de protocolos de manejo, porque dosis muy altas de corticoides tienen un efecto inmunosupresor y se usa en algunos, como manejo complementario de algunos tipos de lesiones neoplásicas, ¿sí? Pero no en todos, o sea, en algunas... Por ejemplo, o sea, en pacientes ya radiotratados, preferiblemente no, por la No, inmunosupresión. eso sí no me saque por ahí por otro lado.
No me lo salgue. Dale, hace. No, fresco, está bien, y eso es inquietud.